Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí. En verdad, estos mensajes han sido tremendos, ¿no es así? Sí. En el principio vemos que mientras Abraham vivía en la tierra de Caldea, fue llamado por Dios. Luego, Dios se le aparece como el Dios de gloria. Dios llamó a Abraham para cumplir su propósito eterno, pero como ser humano, él todavía necesitaba alimento y todo lo necesario para vivir. Así que Dios se le aparece nuevamente, pero esta vez como el Dios todopoderoso, el poseedor de los cielos y de la tierra. Dios se le aparece a Abraham como el Shaddai, como el todopoderoso y suficiente. He disfrutado mucho estos mensajes acerca de Abraham y el mensaje de hoy será un deleite para aquellos que aman la palabra de Dios. Hablaremos de Génesis capítulo 18 y veremos una escena maravillosa entre Abraham y un invitado especial. ¿Podría usted darnos una introducción acerca de esta porción? Esta escena es muy íntima y cálida, ya que veremos cómo Dios se le aparece a Abraham de una manera muy especial. En el capítulo 18 veremos cómo Dios se le aparece a Abraham como un hombre mortal. Mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día, vio 3 hombres que se acercaban a él, pero se dio cuenta de que uno de estos hombres era el Señor. Este capítulo es muy precioso porque veremos por qué Dios se aparece en forma de hombre. En otras palabras, Abraham obtuvo un sabor anticipado de un aspecto de la aparición de Dios que en realidad está más relacionado con nuestra dispensación. Es muy cierto. Abraham recibió un aperitivo, un sabor anticipado. Todos necesitamos experimentar a Dios de esa manera. Tenemos que ver a Dios viniendo a nosotros en forma humana. ¡Aleluya! Amén. Muy bien. Comencemos con Witness Lee en el capítulo 18 de Génesis en nuestro estudio Vida de hoy. I feel so good Me siento muy contento that we have come to chapter 18. que hemos llegado al capítulo 18. Este capítulo nos da un relato muy íntimo de la experiencia de Abraham con Dios. Para saber lo que Abraham experimentó de Dios, debemos ver que en toda su experiencia con Dios hay 4 secciones principales. La primera es que él fue llamado por Dios. Después, él experimentó vivir por fe en Dios, para su existencia, para su vivir. Después, Dios lo llevó más adelante, a fin de entrenarlo cómo conocer la gracia para cumplir el propósito de Dios. Después de esto, inmediatamente él entró a un vivir en comunión con Dios. Y aquí tengo que decirles una pequeña palabra que es muy dulce en mi corazón. En la primera sección, Dios se le apareció a Abraham como el Dios de gloria. En la segunda sección, Dios se reveló a Abraham y fue conocido por Abraham como el Altísimo, el poseedor de los cielos y la tierra. Y tercero, Dios vino
para ser el todo suficiente y todopoderoso. Y ahora, en esta última sección, Dios se le apareció de nuevo, pero no como el Dios de gloria, ni como el Altísimo, ni tampoco como el todo suficiente y todopoderoso, sino como un hombre mortal. Ahora mi pregunta es la siguiente. De estas 4 formas, primeramente en la forma del Dios de gloria, y segundo, la forma del Dios Altísimo, y tercero, en la forma de El Shaddai, y por último, en la forma de un hombre mortal. ¿Cuál de estas prefiere usted? Dígame. Yo ciertamente prefiero la última, porque Dios vino no en su gloria, no en su posición de el Altísimo, ni en su toda suficiencia, sino simplemente en la forma humana, en la forma de un hombre mortal. Usted y yo necesitamos experimentar a nuestro Dios hasta este grado. Cuando usted está en el comienzo de su experiencia con Dios, se siente más la gloria de Dios. Pero al entrar más en la experiencia de Dios, usted verá que Dios llega a ser algo tal como usted es. Abraham preparó agua para que Dios se lavara los pies. Ningún cuadro de la Biblia es tan íntimo como este, como el capítulo 18. En cierto sentido, aquí no hay temor, solamente hay intimidad. Es como si Abraham dijese: ay Dios, espérate, voy a buscarte un poquito de agua para que te laves los pies. Y después se apresuró a ir a su esposa y le dijo: Sara, apresúrate, apúrate. Ve y toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz pan. ¿Qué les parece esto? Este es Dios. Este era Dios. ¿Quién es su Dios hoy día? ¿Es solamente el Dios de gloria? ¿Es su Dios el Dios Altísimo o el Shaddai? ¿O es su Dios hoy en la forma de un hombre mortal? No les digo que era un hombre mortal, simplemente les digo que estaba en la forma de un hombre mortal. ¿Qué tal si Dios viene a buscarlo, no en su posición alta, ni en su gloria divina, sino en la forma de un hombre mortal? Esto es muy precioso. Cada vez que Dios se le aparecía a Abraham, lo hacía de una manera fresca y nueva. En este mensaje se da énfasis al aspecto de que Dios se aparece como ser humano para tener comunión con el hombre. ¿Podría usted abundar más al respecto? Enfatizamos esto porque si Dios se apareciera como el Dios Todopoderoso, como el Dios de gloria, sería muy difícil tener una relación con Él. El hecho de que el mismo Dios de la Biblia, el Dios del universo, se le aparezca a Abraham como un hombre mortal, permite que Abraham se sienta cómodo con Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Supongamos que Dios se le aparece a usted como el Dios Altísimo. En tal caso, usted se asustaría muchísimo. Así que Dios viene como hombre para que no le tengamos miedo. Él se presenta como hombre para que nos acerquemos más a Él como si fuera nuestro amigo. La Biblia revela que Abraham y Dios hablaron como amigos. En el libro de Santiago, esta palabra amigo indica que Dios y el hombre llegan a ser uno. El deseo de Dios es ser unido y mezclado con el hombre. Así que Dios vino como hombre a Abraham para ser su amigo y llevar a cabo el deseo de su corazón, de ser uno con el hombre y el hombre uno con él. Esta es la razón de nuestra existencia. Como cristianos, lo más alto de nuestra experiencia debe ser el ser uno con el Dios que llegó a ser hombre y que todavía es hombre. Él es
un Dios hombre, Jesucristo, que tomó la forma de hombre y llegó a nuestro nivel para que hoy nosotros podamos disfrutar nuestra unidad con Él. ¡Aleluya! Muy bien. Regresemos entonces a esta escena maravillosa entre Dios y su amigo Abraham. Here in the fellowship, Aquí, en la comunión con Dios, Abraham was considered by God as his friend. Dios consideraba a Abraham como su amigo. The Bible does say God called La Biblia dice en Isaías 41 que Dios llamó a Abraham mi amigo. Y Abraham era en verdad el amigo de Dios. En el capítulo 18, la conversación entre Abraham y Dios es como la de dos amigos. Lean este capítulo. En esta conversación que tuvieron, en esta comunión tan placentera, Abraham recibió la revelación sobre dos cosas. Primero, del nacimiento de Isaac, y segundo, de la destrucción de Sodoma. Debemos entender que estas dos cosas son las dos cosas fundamentales sobre las cuales Dios siempre nos disciplinará. El nacimiento de Isaac está relacionado con Cristo y la destrucción de Sodoma está relacionado con el juicio de Dios sobre el pecado. Cristo debe entrar y el pecado debe salir. Isaac debe venir y Sodoma debe irse. Toda la revelación que hemos recibido y que recibiremos de Dios se relacionan principalmente con estos dos asuntos. Positivamente, acerca de Cristo, y negativamente, acerca del pecado. Si usted considera su propia experiencia, se dará cuenta que este es el caso. Cuando usted recibe una revelación de Dios durante su tiempo de comunión íntima con Él, siempre se relaciona con Cristo, por el lado positivo, y con el pecado, por el lado negativo. Muchos de nosotros hemos pasado buenos ratos con el Señor, y cada vez, en el sentido positivo, vimos algo más de Cristo, y decimos, he visto algo nuevo de Cristo. Oh, cuánto lamento no haber visto más de Él. Cuánto lamento no haber vivido más por Él. Que todo mi ser, mi vida, todo mi tiempo no ha estado en Cristo. Esta es la revelación acerca del nacimiento de Isaac, la revelación según la cual Cristo será producido en su vida. Al mismo tiempo, en el aspecto negativo, vemos nuestros pecados y decimos, Señor, perdóname. Todavía hay mucho egoísmo, mucho odio y celos dentro de mí. Oh, Señor, tengo tantos defectos, tantas deficiencias y tantas cosas pecaminosas. Señor, juzgo estas cosas y quiero que sean destruidas. En principio, este es el juicio de Dios sobre Sodoma y la destrucción del pecado. Cada vez que tenga una revelación de Dios, siempre esta revelación debe ser positivamente acerca de Cristo y negativamente acerca de sus pecados. Cristo debe aparecer y Sodoma debe ser destruida. Del mismo modo, en la vida de iglesia, Cristo debe aumentar y las cosas pecaminosas deben ser eliminadas. Hay dos asuntos cruciales que salen a la luz en este contacto íntimo y la comunión con Dios. Uno es el nacimiento de Isaac y el otro, la destrucción de Sodoma. Y es muy interesante ver la conexión que hay entre estos dos eventos históricos. ¿No lo cree usted así? Claro, estos eventos son muy importantes. El nacimiento de Isaac es tipo del nacimiento de Cristo. Y claro, la destrucción de Sodoma se refiere al trato, el juicio y la destrucción del pecado. La Biblia hace muy claro que en nuestra experiencia cristiana, estas dos cosas siempre van juntas. Cualquier experiencia genuina del Señor en nuestra vida cristiana siempre involucra estas dos cosas. Por un lado, Cristo viene y por otro lado, el pecado sale. Así que estos dos aspectos siempre irán juntos sin importar
cuál sea nuestra experiencia de Cristo. Cristo entra y el pecado sale. Cristo está siendo constituido en nosotros. Él nace un poco más y el pecado es juzgado, destruido y echado fuera. Mientras usted escucha este programa de radio y abre su corazón al Señor, Isaac está naciendo y Sodoma está siendo destrozada. Cristo nace y Sodoma, el pecado, está siendo juzgado y destruido. ¿No es esto precioso? Estas dos cosas siempre van juntas. Cuando Cristo viene, el pecado tiene que salir. Así que abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente a este amado, a este precioso que es representado por Isaac. Esta es una relación maravillosa. La única manera de ponerle fin al pecado es de que entre más Cristo. Vengamos ahora entonces a la conclusión de este estudio vida. How could Christ be brought forth? ¿Cómo puede nacer Cristo? First of all, we have the promise. Primero, tenemos la promesa. Not only there was a promise with Abraham, No solo había una promesa con Abraham acerca del nacimiento de Isaac, sino que en toda la Biblia hay promesas para nosotros acerca de Cristo, que Cristo será el suministro, que Cristo será nuestra vida, que Cristo será todo para nosotros. ¿Cuánto se nos ha prometido en el Nuevo Testamento que Cristo será todo para nosotros? Segundo, el tiempo en que Isaac nació fue el tiempo de la vida. Cuando Cristo se aumente en usted, ese será el tiempo de la vida. Y en ese tiempo es el tiempo de vida que es señalado o designado. Les digo, Dios fue el que señaló el tiempo, no fue Abraham. Y ese tiempo asignado fue el tiempo de la vida. En nuestras experiencias pasadas, no nos dimos cuenta que casi todas las veces que Dios viene es al tiempo señalado. Y ese era el tiempo de la vida. Y ese era el tiempo cuando Cristo viene y cuando Cristo nace y cuando Cristo aumenta. Cuando ese tiempo viene, es el tiempo cuando nosotros llegamos a ser nada. Cuando Isaac nació, Abraham estaba viejo y estaba listo para morir, y Sara estaba sin función. Todos llegaron a ser nada. Cuando nosotros lleguemos a ser nada, ese será el tiempo de la vida. Cuando nosotros lleguemos a ser nada, ese es el tiempo señalado. Y cuando usted ya no es nada, entonces tiene que darse cuenta que ese es un buen tiempo. Este es el tiempo divino señalado para que participemos de más vida. Entonces, cada vez que tengamos más experiencias de Cristo, todos podemos testificar que esta es la obra maravillosa del Señor. La experiencia cristiana siempre es algo maravilloso. Todas las experiencias cristianas de Cristo son algo maravilloso. Es algo maravilloso a nuestros ojos, y es algo maravilloso para nosotros, y es algo muy duro para que el concepto humano lo entienda. ¿Cómo pudo Sara dar a luz a un Isaac? ¡Es imposible! Esto es muy difícil. Si esto sucede, sería maravilloso a nuestros ojos. Y esto ciertamente es maravilloso. Y esto sucedió de esta forma. La vida cristiana es una vida de imposibilidades, pero todas las cosas imposibles llegan a ser posibles. Así que es maravilloso y es asombroso. Bueno, tengo que regresar a la comunión íntima de Abraham con Dios. Abraham no solo preparó agua para que Dios se lavara los pies, sino que Abraham también le sirvió a Dios con una comida muy rica. Él estaba allí banqueteándose, festejando con Dios. ¿Se dan cuenta que cada vez que tenemos un buen tiempo con Dios, que tenemos una comunión íntima,
entre Dios y usted. No solamente cuando Cristo será producido en usted, sino que también es el tiempo cuando nosotros ofrecemos algo de todas las riquezas de Cristo a Dios para su disfrute, para que Él lo disfrute. Muchas veces, cuando pasamos un buen rato con Dios en la comunión íntima, no solo estamos recibiendo a Cristo de Dios, sino también estamos ofreciendo Cristo a Dios. Y esta es la comida de Dios. Bueno, veamos la interacción entre Abraham y Dios. Primero, Abraham le trae agua a Dios para que lave sus pies. Y esto es muy maravilloso. Luego, Abraham y Sara preparan una fiesta, una comida para Dios. Quiero hacer una pregunta difícil. ¿Cómo nosotros podemos prepararle una fiesta a Dios? Esta es una pregunta muy buena. Y de hecho, no hay manera de que podamos preparar una buena comida para Dios. Simplemente lo que necesitamos para prepararle una comida a Dios es tener un tiempo precioso de intimidad con Él. Yo creo y espero que todos nuestros radio oyentes hoy hayan oído esto y hayan tenido esta experiencia de tener un tiempo íntimo con el Señor. Mientras estamos amando al Señor, alimentándonos con Él en su palabra, invocando en su querido y bendito nombre, y aún confesando cosas que son barreras y obstáculos entre Dios y nosotros, mientras Él nos ilumina, porque Él es la luz de vida. Lo que sucede es que no solo disfrutamos a Cristo, sino que espontáneamente Cristo en esta experiencia íntima está siendo ofrecido a Dios para su satisfacción. Es por esto que somos cristianos. No estamos aquí solamente para satisfacer nuestra necesidad, sino para satisfacer la necesidad de Dios. Cuando estamos con Él en una manera íntima, en nuestro espíritu, en su palabra, y aún también con otros, no solamente disfrutamos a Cristo, sino también Cristo está siendo ofrecido por medio de esta experiencia para que Dios sea satisfecho. Cuando usted hablaba de que este contacto íntimo llega a ser comida para Dios, me vino a la mente Juan capítulo 4, cuando el Señor estaba con la mujer samaritana y cuando sus discípulos regresaron, el Señor dijo, yo tengo una comida que comer. ¿Recuerda? Sí, ¿no es esto excelente? Si tengo comida para comer, que ustedes no conocen lo que Él estaba comiendo, estaba relacionado a su intimidad con el Padre y llevando a cabo la voluntad de Dios. ¡Qué precioso! Nuestra necesidad es llenada y la de Dios también. Y todos quedamos saciados. Sí, todos estamos satisfechos. Hay que decir, ¡aleluya! Muchísimas gracias, hermanos, por sus comentarios y esperamos tenerle prontamente con nosotros. Gracias, hermanos, por su invitación. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado
a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva, que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.